Buenos días, Wanda. De hecho, ¿Cómo estás? bien, bien. Qué Usted, bueno, me da gusto. chef, una pregunta. Dime, En una de las recetas pedía, almendra en polvo. Este es, puede ser, harina de almendra, ¿puede ser qué? Perdón, no te entendí muy bien, se cortó. harina de almendra. Es que creo que Sí, de hecho pedía almendra molida. cuando te diga harina en polvo, hasta tú mismo puedes hacerla. Simplemente muele las almendras y listo. Ok, eso, chef. Oye, retomando esa parte, este, recuerden que nada más tienen que hacer una receta, ¿eh? O sea, sí vamos a hacer las tres masas, pero solo van a hacer una receta. Sí, chef. Bueno, sí, sí vi en lo que sería en la plataforma. Bueno, que había dicho que no nos íbamos a hacer las tres masas y una completa, la que quisiéramos. Sí, la que ustedes elijan, ¿sale? O sea, ahí va a depender ya de ustedes. De todos modos, pues yo les voy a ir diciendo cómo está la onda en cada una de ellas. Eso, chef. Órale, de nada. Hola chicos, buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días, chef. Buenos días, chef. Buenos días. Eh, chicos, una pregunta, porque perdí la hojita donde la había anotado. ¿Hasta qué fecha les di para entregar su trabajo, tanto de panadería como de seguridad industrial? Les dije que era para ayer o para la siguiente Para semana. el 26, ¿no? ¿Al 26? La verdad es que les digo es que lo anoté en una hojita y limpié aquí Sí, todo mi había desastre. dicho el 26. Perfecto. Nada más es ¿Cuál eso. trabajo, chef? ¿El Sí. que acaba de subir? ¿Mandé? ¿El trabajo que acaba de subir? ¿Que nos dijo el lunes? Ah, no, ese es, bueno, lo que les dejé el lunes ese fue tarea, pero el trabajo de investigación, el de evaluación, pues, no se acuerdan más. Sí, yo sí me acuerdo porque entramos el 6, tuvimos clase con usted y dijo que era para el 26, los dos. Ah, ok. Sí, bueno, para los que no se acuerden, en el caso de seguridad industrial, es una investigación sobre la importancia de la seguridad en la cocina y a su vez, adjunto en el mismo trabajo, la reseña crítica sobre su postura ante el tema, ¿sale? Me acuerdo que comentaba contigo, George, que decías que era como un tipo ensayo, algo así decíamos, entonces, sí, es justamente ese trabajo, pero no me acordaba yo de la fecha, es que esa vez lo anoté en una hojita y lo dejé aquí entre mis cosas, y estos días me puse como a escombrar, a limpiar, y pues me lo llevé. Ahora sí que tiré el papelito, entonces, no me acordaba qué fecha les había, dicho. Pero entonces ahorita que me lo recuerdan es el 26, ¿verdad? Los dos, trabajos.
Chicos, antes que otra cosa, ¿tienen dudas, preguntas acerca de las recetas para el día de mañana? No, chef. ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Les iba a comentar otra cosa. Bueno, eso se los comento mañana. La clase de panadería, sin problema. Pero bueno, no, a ver, me parece que la siguiente clase, es más, la siguiente semana, si no mal recuerdo, no, no es cierto, no es para la siguiente semana, es dentro de 2 semanas. Pero bueno, quiero que contemplen y que empiecen a checar conseguirse un molde para pan de caja, ¿sale? Va a haber una clase donde hagamos distintos panes de caja, entonces, digo, les voy avisando para que poco a poco vayan viendo dónde lo consiguen o algo por el estilo. Y si es necesario que se compren un molde para pan de caja, ¿va? Para que también lo estén contemplando. Sí va a ser necesario para que les quede chido su pancito de caja. Bien, bien, entonces vamos a retomar em, la parte de seguridad industrial. Mm, 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 mm. Ah, ah, ah. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Ah, ok, a ver, entonces estábamos hablando, hemos pasado esta parte, estamos en la huelga. Mm, 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 mm. Bien, nos habíamos quedado en esta parte. Nos habíamos quedado habíamos terminado la parte de la huelga, me parece, y ahí nos habíamos quedado en los riesgos de trabajo, si no me equivoco. Sí, nos habíamos quedado en los riesgos de trabajo. Ok, entonces, a ver, retomando entonces un poquito, hablábamos un poquito del salario y cosas de ese tipo. De hecho, la tarea que les dejé es justamente para verificar la parte del salario, el salario mínimo em, general y remunerado, ¿no? Entonces, bueno, les dejé una tarea que tenían que checarlo, cuál era el salario mínimo a nivel república y en sus diferentes, pues, presentaciones, por llamarlo de una forma. Obviamente, digo, sí encontraron diferentes resultados, tanto en la frontera, en la zona centro, la zona del Bajío, el sur, etcétera. Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos con esta parte de lo que son los riesgos de trabajo. Nos dice que entonces que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que se están expuestos, a la que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Nos dice entonces que cuando los riesgos se realizan, pueden producir, número uno, incapacidad temporal, número dos, incapacidad parcial, número tres, incapacidad permanente y número cuatro, la muerte. Ahora bien, todas estas características de incapacidad, según la Ley Federal del Trabajo, tienen que ser respetadas. Ajá. A veces no es de esa forma, ¿saben? Suele suceder que algunos empleadores son un poco mañosos en este aspecto. O sea, la verdad es que son un poco mañosos porque conocen estrategias para evadir ciertas responsabilidades responsabilidades que tienen ante sus trabajadores. Entonces, a veces se evaden la parte de la incapacidad temporal, a veces se evaden incapacidad permanente parcial. Voy a poner un ejemplo como muy claro y muy básico que a veces suele suceder. Desgraciadamente, a veces
las empresas se van mucho, por ejemplo, con la parte de las incapacidades. A lo mejor se me ocurre, no sé, se me ocurre una enfermedad, X enfermedad, ¿no? Pues vamos a suponer ahorita esta parte del COVID, ¿no? Entonces a lo mejor le da COVID a una persona. Y entonces resulta que esta persona dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ir al seguro, porque realmente pues en el seguro está dura la situación y pues a lo mejor si entro ya no salgo, ¿no? La verdad es que así suena crudo, pero realmente muchas veces así es como está, o así está sucediendo mucho en el seguro, o en algunas instituciones públicas de salud. Ajá. Y mucha gente está renuente, o sea, realmente no quieren ir al seguro. Y a lo mejor van a, no sé, doctores particulares. Entonces, ¿qué pasa con su trabajo? A veces se le llama o bueno, se pone en contacto con el empleador y se le dice, ¿sabes qué? Pues tengo el virus, así la situación y pues no puedo ir, ¿no? Estoy yendo con un médico particular. Entonces, ¿qué pasa? Híjole, es que no te podemos dar la incapacidad. ¿Por qué? Es que necesitamos el papel del seguro. Ajá. Y a lo mejor tú dices, no, pues es que realmente me estoy tratando en otro lado, tengo la receta, tengo esto, tengo el otro. Pues sí, pero pues no. O sea, sí yo entiendo, ¿no? Pero pues no, no te puedo hacer válida la incapacidad. O sea, tiene que venir con los papeles del seguro y pues solo así te puedo hacer válida la incapacidad. Y resultas así como de rayos, entonces, ¿qué hago, no? Pues voy al seguro y vas al seguro y te formas 1000 horas para que te den tu incapacidad y ya cuando vas con el empleador resulta y te dice, ah, pues pues en el seguro dicen que no estás tan grave, porque pues como no estás convaleciendo, pues entonces no amerita incapacidad, solo tómate, no sé, una semana. O sea, híjole, es como, parece ¿cómo se le puede decir? Parece mentira, pero realmente pues son cosas de la vida, ¿no? Realmente sí suele suceder y desgraciadamente así funciona nuestro sistema. Ajá. Hablemos de empresas privadas, hablemos de empresas em, de gobierno, entre algunas otras cosas, o públicas, pero bueno, o sea, solo es como para poner un ejemplo, ¿no? Pero en realidad el empleador está forzado a cumplir todas esas obligaciones que tiene con sus trabajadores, aunque a veces se le pongan pues muchos peros, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos, tanto de incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente, entre algunas otras. Bien, tenemos entonces que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a lo siguiente. Estos son los derechos con los que cuenta un trabajador. Debe contar con la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Todo esto que te marca la ley, realmente pues suena bien bonito, ujú, pero por desgracia en la práctica a veces suele cambiar. Em, Obviamente existen también empresas que te dan, digamos que dentro de la contratación te especifican ciertos puntos. Algunos de ellos, por ejemplo, es que te dan, no sé, prestaciones superiores a las de ley o servicio de gastos médicos mayores que sobrepasa al servicio de gastos médicos público, en este caso IMSS, ISEMIM, ISSSTE. Ajá. O sea, sí tiene todas esas características, pero el gasto médico em, de gastos mayores es más grande todavía, abarca más cosas. Y obviamente, pues tiene como más características que el sistema público a veces carece. Aunque el sistema público a veces te dice que sí te lo va a dar, muchas otras veces no te lo brinda. O sea, solo te dan como vueltas y vueltas y no te van a dar nada y lo tienes que pagar por tu cuenta, ¿no? Entonces, bueno, solo son como pequeños ejemplos de, para verificar en realidad cómo son las cosas y que pues, nosotros podemos estar conscientes que hasta dónde puede llegar nuestro seguro de gastos médicos, ¿no? Ok, vamos con estos conceptos donde nos habla sobre accidente de trabajo. El accidente de trabajo nos dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte
producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo que se presente. ¿Sale? Entonces, un accidente de trabajo puede representar distintas características, puede representar obviamente una perturbación funcional, orgánica, que puede ser inmediata, posterior o hasta la muerte, ¿sale? Así de simple. Y todo en función de el trabajo, que puede ser en cualquier lugar, siempre y cuando se esté cumpliendo con el trabajo o el horario establecido. Tenemos otra que es la enfermedad de trabajo. Nos dice que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. ¿Sale? Puede ser una gripe, puede ser una infección, puede ser cualquier cosa según el tipo de trabajo que se está llevando a cabo, pero por ley el empleador tendría que ocuparse de los gastos, em, ¿cómo se dice?, médicos de estas personas, pero pues a veces sí, a veces no. O sea, simplemente, por ejemplo, vuelvo a repetir, instituciones públicas, nada más dicen, pues ve al seguro y ya me traes la receta del seguro y listo, ¿no? O sea, se van a la fácil y a la sencilla. Bien, aquí tenemos alguna clasificación de las enfermedades de trabajo. Tenemos como primer punto la neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiraciones de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral. ¿Sale? También tenemos las enfermedades de las vías respiratorias producidas por la inhalación de gases y vapores, la dermatosis, tenemos enfermedades del aparato ocular producidas por los polvos y otros agentes físicos, químicos y biológicos. Y tenemos las infecciones parasitosis, micosis y virosis. Bien, hablando un poquito sobre este tipo de enfermedades broncopulmonares o de las vías respiratorias, vamos a hacer como énfasis a todas aquellas a todos aquellos trabajos donde se manejan o se manipulan, por ejemplo, polvos químicos o cosas de ese tipo que son tóxicos para nuestra respiración, ¿sale? Por ejemplo, no sé, los colorantes, por ejemplo, para ropa, por ejemplo, se me ocurren a lo mejor los colorantes o pigmentos para pinturas, entre algunas otras cosas. Son elementos muy volátiles, muy volátiles. De hecho, se supone que cuando se trabajan este tipo de cosas, gran parte de lo que deben utilizar, pues obviamente son gafas, bueno, lentes, en este caso pegados, como si fueran los gogles de natación, cubrebocas, pero de esos cubrebocas de filtro, bueno, ni siquiera se llaman cubrebocas, no me acuerdo cómo se llama, mascarillas, ajá, mascarillas, donde nada más se le cambia el filtro, que sería como lo adecuado, porque pues como se tiene que estar manipulando todo el tiempo, entonces sería un desperdicio de cubrebocas masivo. Entonces lo ideal es tener las mascarillas nada más con el intercambio de filtros. Por otro lado, el manejo de guantes, las batas o petos, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Hay unas que te ofrecen, hay unas empresas que te ofrecen también el baño dentro de las instalaciones. Por ejemplo, tú llevas a cabo tu jornada laboral y para evitar, por ejemplo, enfermedades en la dermis, ellos mismos te ofrecen sistema de limpieza donde literal están las regaderas, terminando tu jornada tienes que bañarte forzosamente y posteriormente irte a tu casa, ¿no? O sea, son diferentes características que van a tener cada una de las empresas según a lo que se dediquen y las funciones que tengan dentro del área de trabajo, ¿no? Por otro lado, tenemos otras enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos. En este caso, hablemos de un laboratorio químico o, por ejemplo, las vacunas, elaboración de vacunas, todo ese tipo de cosas. Enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo. Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y electromagnéticas.
excepto el cáncer y enfermedades endógenas. Ahora, por ejemplo, todas las personas que se dedican también a la parte de rayos X, este, bueno, se supone que el rayo X también es dañino hasta cierto punto para las personas que manipulan este tipo de, por ejemplo, de aparatos. A pesar de que los aparatos de rayos X están elaborados para trabajar focalmente, es decir, que se enfoque hacia un solo punto el rayo X, digamos que su diámetro o lo que alcanza la radiación, pues no es nada más hacia donde va enfocado. O sea, sí tiene como un alcance pues ligeramente amplio, lo que también provoca que el cuerpo absorba la radiación. Entonces, las personas que también trabajan con rayos X, es por eso que traen que la bata y que traen que los gogles y que traen todo ese rollo. O sea, no tanto es que sea protocolo nada más, sino la verdad es que como los rayos X son canijos, a la larga también causan estragos en las personas que trabajan con los aparatos de rayos X. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es también ahí eh, parte del riesgo y de las enfermedades de trabajo. Bien, vamos con esto, donde nos describe un poco de la incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total. Dentro de esta parte de la incapacidad temporal, tenemos que es la pérdida de facultades y aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. En la incapacidad permanente parcial tenemos que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Dentro de la incapacidad permanente total nos dice que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. ¿Sale? Por ejemplo, la incapacidad temporal podemos hablar de una lesión, podemos hablar de una torcedura, podemos hablar de alguna enfermedad, este, no sé, así por solo poner algún ejemplo. En la incapacidad permanente parcial, este, nos habla también principalmente de enfermedades o, en este caso también el embarazo, ¿sale? O sea, también es como parcial, por así llamarlo. Digo, no es una enfermedad como tal el embarazo, ¿no? Pero a lo que voy es que también eh, reduce las capacidades de trabajo, según sea el tipo de trabajo. Claro, si es un trabajo físico, obviamente reduce las capacidades de las personas para poder ejecutarlo y por lo tanto también se le considera una incapacidad, ¿sale? Dentro de la incapacidad permanente total, pues tenemos que es la pérdida de facultades o aptitudes. No sé, la pérdida de una mano, pérdida de un brazo, pérdida de una pierna, este, no lo sé. O sea, realmente son como cosas más fuertes donde en realidad las personas no pueden llevar a cabo ninguna actividad de trabajo. Bien, esta parte de las indemnizaciones nos dice que las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. Para determinar las indemnizaciones, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeña, hasta que se determine el grado de incapacidad. O sea, este rollo de las indemnizaciones es como más profundo. Mm, Este rollo de las indemnizaciones es más profundo porque sí tiene como características específicas que se deben de tomar en cuenta. Hablemos desde el tiempo de trabajo que lleva, bueno, la persona en la institución o empresa, el tipo de trabajo o cargo que tiene a su mando, este, no sé, cuáles son los tipos de riesgos de trabajo que incluye su contrato, cuál es el salario que tiene, delimitar la gravedad de la lesión para poder, tener una indemnización,
O sea, son como varias cosas. Deben de verificarse varias cosas para que se le pueda dar como cierta cantidad de indemnización, bueno, monetariamente a la persona. No es como tan fácil así como de, ay, pues es que, ¿sabes qué? Me moché un dedo en el trabajo y pues no. O sea, me tienes que pagar como 50,000 pesos, ¿no? No va de esa forma. De hecho, hay empresas, vuelvo a repetir, como les decía hace un rato, ¿no? Hay empresas muy inteligentes para eso, muy inteligentes. Entonces, aún así, aunque se mochen un dedo, a veces no les resultan dando nada. O sea, de verdad, nada. Lo único que pueden hacerles es a lo mejor que les dan como trabajo por vida, pero pues no les dan nada. Es complicado, pero bueno. Mm, mm, mm. Nos dice que la cantidad que se tome como base para el pago de indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de presentación del trabajo, se considerará esa actitud como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Les vuelvo a repetir, pues es un rollo de limitar la parte bueno, de la parte monetaria de la indemnización. Se tienen que verificar muchas cosas, entre ellas la parte del salario mínimo preestablecido en la situación geográfica de la República Mexicana, que también es muy importante. Nos dice entonces que el patrón que queda exceptuado de las obligaciones que determine el artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de ebriedad o embriaguez, ¿sale? Aunque estés en el trabajo, aunque estés en horas de trabajo, si tú estás en estado de ebriedad al momento de tener el accidente, la empresa o el patrón queda completamente exento de la obligación de hacerse responsable tanto de los gastos médicos como de la parte de la indemnización. También hay que rescatar o cabe rescatar que sí existen algunas empresas donde desafortunadamente existe un riesgo de trabajo o tienen un accidente de trabajo y la parte de los gastos médicos pues sí la cubre, ¿no? Como su seguro, de buena onda. Pero ya la parte de indemnización pues definitivamente no lo hacen. Pero si los patrones o las empresas se pusieran algunas muy pesadas, hay empresas que definitivamente te dicen, ah, ok, estabas trabajando, pero pues veniste borracho. O sea, la empresa no se va a hacer cargo de tus gastos médicos. Ujú. Y hay empresas que sí lo llegan a hacer. Luego tenemos en el número 2, nos dice que si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico, ¿sale? Entonces, supongamos, hay muchos, ahora sí que es un caso como muy normal. El hecho de que hay muchas personas que por prescripción médica consumen, pues bueno, algunos medicamentos fuertes o en su defecto hasta marihuana. Ujú. Hay trabajadores o bueno, hay personas que por prescripción médica pues tienen que fumar marihuana. Ujú. A lo mejor son casos de ansiedad, casi siempre son por casos de ansiedad. Hay personas que sufren mucho de ansiedad, entonces la ansiedad algunas personas sí la tratan con marihuana o con algún otro tipo de medicamento, pero cuando se hace la contratación o cuando se le hace la entrevista de trabajo, lo ideal es que estas personas siempre digan estas características y no omitan nada. Porque justamente para este tipo de cosas, para evitar algún contratiempo si existe un accidente de trabajo y pues bueno, se les pueda negar el servicio médico o en este caso la indemnización. En el número 3 tenemos que si el trabajador se ocasiona eh, intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona.
A veces esto resulta un poquito complicado mm, ¿cómo se dice?, de descubrir. Aunque no lo crean, sí existen casos donde las personas se autoflagelan o se lesionan por el solo hecho de, pues, de no querer trabajar, la verdad. O sea, sí suele pasar. Entonces, a veces tienen, ¿cómo se le llama? Cómplices, o a veces actúan de manera, pues, o pueden solos, ¿no? Y eso por el hecho de que no quieren trabajar, de que les da flojera y que prefieren que les estén pagando estando en su casa, ¿no? Pero obviamente si existen cámaras, pues bueno, las cámaras van a ver todo, o en su defecto algunos trabajadores o compañeros de trabajo son un poquito más honestos y ellos los delatan, ¿no? Pero suele pasar. Número 4, tenemos que si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, ¿sale? Entonces, a veces hay riñas o peleas dentro del área de trabajo, ujú, y lo ideal es que no suceda porque si no, el servicio médico no se hace cargo y tampoco existen indemnizaciones al respecto. Y también la parte del intento de suicidio. O sea, eso no se hace responsable también el servicio médico ni tampoco la empresa. Tenemos que el patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar el traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. Esto es básico, ¿vale? Siempre que existe un accidente de trabajo, es como la emergencia, ¿no? O sea, independientemente de todo, es un ejemplo a lo mejor muy absurdo, ¿no? Pero vamos a suponer si alguien está, vamos a suponer que un trabajador está borracho y mete la mano en una máquina y le mocha un dedo, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, empieza a sangrar. Obviamente, si tú dices, estás borracho, perdón, estás borracho, no, la empresa no se va a hacer cargo de tus gastos médicos, tampoco lo vas a dejar que se desangre, o sea, estás de acuerdo, ¿no? O sea, el punto es, ok, tuviste el accidente de trabajo, se le llama a la ambulancia, llega la ambulancia, o si se cuenta con servicios médicos dentro de la instalación, se le checa, se le llama a la ambulancia, se tranquiliza, en este caso, por ejemplo, la hemorragia, y una vez estando en el médico, ahora sí ya, ¿qué es lo que sucedió? Si la empresa se hace cargo, no se hace cargo y cómo va a funcionar. ¿Sale? Porque si es obligación, es como muy humano, es obligación del patrón, pues encargarse de todo ese tipo de características. Ok, aquí tenemos otra parte importante que nos dice que no libera al patrón de la responsabilidad. Es decir, qué es lo que de verdad tiene que suceder para que de veras el patrón no se pueda librar de una responsabilidad en algún accidente de trabajo? Como número uno nos dice que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos del trabajo, ¿sale? En el 2 nos dice que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Y número 3, que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona, ¿sale? O sea, esto no libera al patrón de la responsabilidad. Es decir, que forzosamente se tiene que hacer responsable el patrón, aunque haya sucedido de esta forma. Aquí hay un ejemplo como muy normal o muy común, donde nos dice que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Hay muchas empresas que cuando suceden este tipo de cosas argumentan que, pues que el trabajador no hacía bien las cosas, o que no tomó en cuenta las medidas de seguridad de la empresa, o que simplemente hace las cosas porque estaba jugando, algo por el estilo. Hay muchas veces que el patrón y la empresa no se quieren hacer responsable de tipos de gastos, según sea el accidente, y a veces culpan al trabajador por su torpeza, o culpan al trabajador porque en realidad no tuvo las medidas correctas, en este caso la negligencia del trabajador al momento de ejecutar el trabajo. Ujú. Y con eso se quieren librar a veces. Pero pues bueno, bajo la ley federal del trabajo,
se dice que, como nos dice aquí, que no se pueden librar aún argumentando ese tipo de características, ¿no? Pero pues a veces no funciona de esa forma. Bien, tenemos entonces que si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad temporal, nos dice entonces que la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. O sea, esto es muy necesario, muy, muy necesario y siempre se tiene que hacer de esa forma. Obviamente el cubrimiento del salario tiene que ser íntegro, o sea, no le tienen que descontar nada y por el contrario se le tienen que sumar los retroactivos por accidente de trabajo, ¿sale? Entonces, pues sí tiene que ganar un poquito más de dinero. Por otro lado, nos dice que si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, nos dice que la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que deberá pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. ¿Sale? Entonces, un poquito más de lana. Y nos dice que si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, nos dice que la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por la incapacidad permanente total, tomando en cuenta en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes. ¿Sale? Es decir, la evaluación de todas esas características, por ejemplo, que perdió en este caso el trabajador, si tiene la posibilidad de llevar a cabo una función similar, y bueno, de qué manera va a ser remunerado, ¿no? ¿Qué tanto por ciento se le va a remunerar al trabajador? Mm, 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 mm. Bueno, nos dice entonces que el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total, aunque se reúnan más de dos incapacidades. Si el riesgo produce, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. ¿Sale? Así se le tiene que dar como una cantidad al trabajador. Algunas personas lo ven como una tipo liquidación, o sea, le dan como, si ya no puede trabajar, pues obviamente se le da como una liquidación así de lleno, o bien se le da una tipo indemnización mensual. Bien, vamos con esta parte que son los convenios internacionales de trabajo. Ujú. En esta parte de los convenios internacionales de trabajo, nos dice que los convenios internacionales de trabajo se desarrollan con el fin de constituir un sistema global de instrumentos relativos de trabajo y la política social, sostenido a su vez por un sistema de control que permite abordar todos los tipos de problemas que plantea su aplicación a escala nacional. Bien, uno de ellos es, por ejemplo, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Sale, aquí vienen ya algunas características importantes que debemos tomar en cuenta. Bien, en el título primero de ¿cómo se llama? De este reglamento, nos dice que nos habla de las disposiciones generales y obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Sale, en el capítulo primero nos habla de las disposiciones generales del artículo 1 al 16. Nos habla sobre la observancia general de todo el territorio nacional, conceptos, atribuciones y actividades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? Entonces vamos a tener que es como un panorama general de las características en cuanto a riesgos de trabajo, en cuanto todo el territorio nacional.
Después, en el capítulo segundo, nos habla sobre las obligaciones de los patrones, que es el artículo 17. En este nos dice que se deben cumplir con las disposiciones de este reglamento, se debe identificar las causas de accidentes y enfermedades y prevenirlos, las señales de seguridad, elaborar el programa de la CE y capacitar y adiestrar al personal de trabajo. O sea, es como responsabilidad de los patrones todas estas características antes de poder contratar a una persona. Y finalmente nos vamos con el capítulo tercero, obligaciones de los trabajadores, que es el artículo 18. Bueno, ok, vamos a cortarle aquí porque ya ahorita en cualquier momento puede terminar la sesión. Y los veo de regreso ahorita en 10 minutitos, ¿sale? Son las 11:14, perdón, 11:04. Los veo de regreso 11:14. ¿Va que va? ¿A qué hora, chef? 11:14. Sí. Sale, ahorita los veo de regreso. Parang qualify because that I'm never playing the same game. Like parang qualify in Middle East, I'm not getting. I'm not never playing. And again. Ok.
Bien, entonces vamos a seguir en esta parte donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando entonces del capítulo tercero, que nos hablaba un poquito de las obligaciones de los trabajadores referente al artículo 18. Nos dice entonces que en este artículo se tiene que respetar bueno, se tiene que respetar este reglamento, así como las indicaciones de los patrones. Avisar al patrón o a la comisión sobre los accidentes o condiciones inseguras, utilizar equipo de protección apropiado y participar en las capacitaciones. Esto es como a grandes rasgos, ¿no? O sea, realmente eso es lo que, o los puntos importantes que tienen todos estos artículos, pero cada uno de ellos va a depender también de las funciones que tiene la empresa. Según el tipo de empresa de la que estemos hablando o de industria de la que estemos hablando, va a tener características distintas sobre los riesgos de trabajo. Obviamente esos riesgos los vamos a ir viendo más adelante y las características de cada una de ellas. Bien, entonces por ende tenemos el siguiente cuadro que nos va a hablar sobre un lugar en específico o sobre un punto en específico y la descripción que debe de tener el mismo. En este caso, primero vamos con la parte de centro de trabajo. Tenemos que entonces se puede definir un centro de trabajo como todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. ¿Sale? Entonces, todo aquel centro de trabajo va a depender o va a ser el que sea, a final de cuentas. O sea, simplemente va a ser el que sea, pero bueno, es el lugar específicamente donde se realiza el trabajo específico de la producción o realización de algo. Podemos hablar de comercialización, prestación de servicios, transformación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Luego tenemos contaminantes del ambiente de trabajo. Nos dice que son los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo, que por sus propiedades, concentración propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores. Y luego tenemos el espacio de trabajo, donde nos dice que es el lugar lo suficientemente amplio, con ventilación natural eficiente, configurado de tal manera que una persona pueda en su interior desempeñar una tarea asignada, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida. No está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua, es decir, para habitarlo. ¿Sale? Únicamente estamos hablando que es un espacio donde vas a ejecutar tus labores. Ujú. Y obviamente debe tener ventilación. Fíjense que esto es algo muy interesante. Existen muchos lugares de trabajo que carecen de la parte de ventilación natural, ¿sale? Entonces, sí es como importante que se tome en cuenta esto, o bueno, por parte de este tipo de trabajos o de la industria, es importante siempre la ventilación natural, dado que la ventilación natural nos va a dar características que no tiene la ventilación artificial, es decir, un oxígeno más puro, entre algunas otras cosas. Por otro lado, tenemos el programa de seguridad e higiene. Nos dice que es un documento en el que se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene, perdón, que deberán observarse en el centro de trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades. Luego tenemos el concepto de seguridad e higiene en el trabajo. Nos dice que son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer medidas y acciones
para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo. Por otro lado, tenemos la parte de el título segundo, que nos habla de las condiciones de seguridad. En el capítulo 1, que se llama Edificios y locales, vamos a encontrar todos los requerimientos arquitectónicos del centro de trabajo. Es decir, aquí ya vamos más específicamente en algunas características de los centros de trabajo. Vamos a hablar o se habla un poco sobre las salidas de emergencia, la delimitación de las áreas de tránsito, recepción, almacenamiento, procesos y operación, adecuaciones para el personal con capacidades diferentes, drenajes, entre algunas otras cosas. Para el capítulo 2, que se llama Prevención, Protección y Combate a Incendios, vamos a tener que aquí vamos a encontrar el contar con equipos de combate de incendios. Nos dice que también el patrón debe elaborar un estudio para determinar el riesgo de incendio, señalizar visual y audiblemente todas estas características, contar con los equipos de detección de incendios, organizar y practicar simulacros. Esto va a depender también según el tipo de centro de trabajo. No es lo mismo una fábrica de papel que una fábrica a lo mejor de alimentos cárnicos, ¿sale? O sea, va a depender mucho el centro de trabajo y obviamente cada característica que va a tener el centro de trabajo pues va a ser enfocada al tipo de actividad. Para el capítulo 3 nos dice que o habla del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas. Este está dividido por secciones. En la sección 1 nos va a hablar del funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas. En la sección 2 va a hablar sobre la operación y mantenimiento de maquinaria y equipo. Y en la sección 3 va a hablar de los equipos para soldar y cortar. O sea, va a tener diferentes características según sea el caso. Bien, hablando igual sobre este mismo título segundo de las condiciones de seguridad, tenemos que existe el capítulo 4, en el cual se va a hablar de las instalaciones eléctricas. Nos dice que deben desempeñarse y señalizarse de conformidad a lo dispuesto por el reglamento. El mantenimiento por personal capacitado, los materiales peligrosos lejos de las instalaciones y reducir los riesgos por electricidad estática. Bueno, la electricidad estática, para algunos que no sabemos muy bien, hace referencia sobre la corriente eléctrica que se genera en algunos aparatos, en algunos muebles o algunas zonas que no deberían tener electricidad, justamente ya sea en la empresa, en la cocina, en cualquier lugar, y que se generan tras el corto o puede ser mediante cortos, puede ser mediante el roce de cables en alguna instalación, entre algunas otras cosas. O sea, lo que genera esa famosa estática que a lo mejor, no sé, tocas una mesa de trabajo, tocas algo y te da toques, ¿no? O nos habla de que se está generando alguna corriente dentro del centro de trabajo relacionada con distintos factores. En el capítulo 5 tenemos las herramientas. Nos habla sobre las herramientas adecuadas al trabajo, sobre la verificación periódica de las herramientas, los portaherramientas adecuados al tipo de trabajo, proporcionar las instrucciones para la correcta utilización, conservación, mantenimiento y transporte. Esto también va a depender del tipo de trabajo y va a depender también del tipo de personal con el que contemos. Es decir, existen empresas donde en realidad te dicen, ahí está la maquinaria, solo se usa así y listo. Y hay unas donde de verdad te dan como una introducción y te dan una capacitación de cómo se tiene que utilizar una maquinaria, de qué es lo que se tiene que evitar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a cuántos grados trabaja o cuánta energía eléctrica necesita.
cuánto tiempo tiene que estar encendida, cuánto tiempo tiene que estar apagada, entre algunas otras cosas. ¿Sale? O sea, va a depender mucho de esas características. Tenemos también el capítulo sexto, que nos habla del manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias químicas peligrosas. Nos habla sobre el personal autorizado, es decir, no todas las personas pueden tener acceso a este tipo de materiales, los equipos donde se transportan los residuos que deberán contar con dispositivo de paro de seguridad, aviso de carga máxima, señalización, tanto audible como visible, registro. También se debe contar con un programa. Sale este programa es de cómo se tiene que llevar a cabo el transporte, qué se tiene que hacer en algunos casos, por así llamarlo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la industria de los lácteos, la industria de los lácteos, por ejemplo, toda la transportación de la leche, que es importante, tiene características específicas, porque obviamente, por ejemplo, el acero inoxidable tiene que ser de grado alimenticio. Si se dan cuenta, o no sé si han visto los contenedores de transporte de leche, todos son de acero inoxidable, pero son de grado alimenticio. Obviamente existen distintos grados que se pueden utilizar, ¿cómo se llama? En el metal por diferentes características, ¿no? Pero en este caso tiene que ser grado alimenticio y todos estos trailers tienen señalizaciones de todo tipo. Tienen la presión, tienen la temperatura, tienen, por ejemplo, el riesgo que se corre, o sea, tienen señalamientos en todos lados, ¿sale? A final de cuentas es parte de todas estas características de seguridad. Bien, dentro del artículo cuarto tenemos esta parte que son los agentes contaminantes biológicos. En este caso tenemos el capítulo primero, que es el ruido y las vibraciones. El capítulo segundo, que son las radiaciones ionizantes y electromagnéticas no ionizantes. En el capítulo tercero habla de las sustancias químicas contaminantes sólidas y líquidas y gaseosas. En el capítulo cuarto habla sobre los agentes contaminantes biológicos. Capítulo quinto, presiones ambientales anormales. Capítulo sexto, condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo. Si se dan cuenta, o sea, son muchas características que nos hablan sobre los tipos de contaminantes que pueden existir dentro del área de trabajo. Obviamente, digo, cada empresa se va a pegar según el giro que tenga, ¿no? Pero sí se señala todas y cada una de ellas. También tenemos en el capítulo séptimo, nos habla de la iluminación de trabajo, que también es muy importante. Capítulo octavo, que es la ventilación. Capítulo noveno, equipo de protección de personal. Capítulo décimo, la ergonomía. Capítulo decimoprimero, servicios para el personal. Y capítulo decimosegundo, que nos habla del orden y de la limpieza. Sale todo esto en el área de trabajo. Para el título cuarto, nos habla sobre la organización de seguridad e higiene en el trabajo. Tenemos que en el capítulo primero se hablan sobre las disposiciones generales. En el capítulo segundo se habla sobre las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo. Y aquí mismo tenemos la sección 1, sección 2 y sección 3, que nos habla en la sección 1 de la Comisión Consultiva Nacional, la sección 2 de las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal, o en este caso de la CDMX, y la sección 3 que nos habla de las comisiones de seguridad de higiene en los centros de trabajo en general. Para el capítulo tercero encontramos los avisos y estadísticas de accidentes y enfermedades de trabajo. En el capítulo cuarto encontramos los programas de seguridad e higiene en el trabajo. En el capítulo quinto nos habla de la capacitación. En el capítulo sexto, servicios preventivos de medicina en el trabajo. Capítulo séptimo, servicios preventivos de seguridad e higiene en el trabajo. En el título quinto tenemos que es la protección del trabajo de menores y de las mujeres en periodo de gestación y de lactancia. En el capítulo primero
nos habla sobre del trabajo de las mujeres gestantes y el periodo de lactancia. En el capítulo segundo, trabajo de menores. En el título sexto nos habla de la vigilancia, inspección y sanciones administrativas. Después tenemos los transitorios, ¿sale? Ok, todas estas características, ¿sale? Si nos damos cuenta, son bastantes, que el título primero, título segundo, entre algunas otras cosas. En general, ese es el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Si se dan cuenta, es bastante amplio, bastante amplio. Y son todas esas características a las que la industria principalmente se tiene que apegar. O sea, es forzoso. Si tú como industria no te apegas a todo este reglamento, realmente si te cachan, te clausuran, ¿sale? Y eso es lo de menos, porque hasta te podrían demandar, si los trabajadores se ponen vivos, te podrían demandar por incumplimiento de las leyes de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sale? O sea, realmente sí es como muy importante que se apegue a todo esto. Ahora bien, a veces creemos que la industria es como, pues sí, solo hay que tener cuidado y pues está como este reglamento y hay que llevarlo a cabo. No, no solo es eso, porque aparte de tener tu reglamento interno, te tienes que apegar a todas las leyes de seguridad, por ejemplo, Ley Federal del Trabajo, en este caso, por ejemplo, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, entre algunas otras cosas. O sea, sí es como muy importante. Ahora, eso súmenle que si la industria tiene algunas certificaciones ISO 9000 o que tiene X, ¿no? En este caso serían las ISO como las más importantes o las no mexicanas, que también es muy importante. Si se quieren certificar y quieren tener este reconocimiento, digamos que todas las reglas se tienen que seguir al pie de la letra. O sea, literal, por ejemplo, hay puestos de trabajo, no sé ustedes si lo sepan, que literal nada más su chamba es como verificar que el reglamento se cumpla. Regularmente los que cumplen o los que se apegan a este tipo de trabajos son ingenieros industriales, pero se apegan o bueno, ellos están al pendiente de que se tienen que cumplir al pie de la letra todas las características de seguridad e higiene. Si no, los trabajadores pueden ser sancionados al respecto, ¿sale? Pueden ser castigados o algo por el estilo de que no están cumpliendo con su trabajo como tal. Bien, vamos con esta parte de las normas oficiales. Ujú. En esta parte de las normas oficiales mexicanas sobre seguridad e higiene. Primero, el objetivo de estas normas es establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. ¿Cuál es el campo de aplicación de estas normas? Nos dice que todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Bien, entonces tenemos que las normas oficiales mexicanas sobre seguridad e higiene son las siguientes. Como número uno tenemos norma oficial mexicana y tenemos la NOM 005 STPS 1998, que nos habla de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Sale? Dentro de estas referencias, nos dice que para la correcta interpretación de esta norma se deben consultar las siguientes normas oficiales, que son vigentes. ¿Sale? Tenemos la NOM 004 STPS de 1994, que es relativa a los sistemas de protección y disposición de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo. Y de igual forma, la NOM 010 STPS 1993, que es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminantes en el medio ambiente. Obviamente todas estas normas van a tener características pues específicas. O sea, esto es como a grandes rasgos de lo que habla la norma, pero la norma va a tener lineamientos y puntos específicos que se tienen que respetar. También se van a contemplar, por ejemplo, la norma 017 STPS 1993, que es relativa al equipo de protección
personal de los trabajadores en los centros de trabajo, la NOM 027 STPS 1993, que nos habla sobre la seguridad, los colores y su aplicación. Los colores en distintas cosas, hablemos de las tuberías, hablemos de las llaves, de las puertas, entre algunas otras cosas, ¿sale? O sea, los colores ya definidos dentro de este tipo de reglamentos son los que te van a decir cómo tienes que distribuir, cómo tienes que organizar ciertas cosas dentro de tu área de trabajo. La NOM 027 STPS 1993 habla sobre las señales y avisos de seguridad e higiene. Esto es como lo más básico que todos debemos de saber. O sea, si estemos hablando de una tienda o de lo que sea, esta parte de los señalamientos y avisos de seguridad e higiene son como los básicos. Por ejemplo, el baño, área de lavado de manos, a lo mejor, no sé, se me ocurre salida de emergencia, eh, ruta de evacuación, entre algunas otras cosas. O sea, son como los señalamientos básicos, pero que se tienen que llevar a cabo literalmente en todos lados. Los tienes que aplicar en todos lados. Luego tenemos otra norma, que es la NOM 028 STPS 1993, que nos habla de la seguridad, código de colores para la identificación de fluidos conducidos en tuberías, específicamente en tuberías. La NOM 114 STPS 1994, que nos habla del sistema para identificar y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo, es decir, la codificación que debe existir en los centros de trabajo según los riesgos de las sustancias que se están manejando. Bien, dentro de todo esto de las de la NOM y de todo ese tipo de cosas, también hay cosas básicas que se tienen que conocer. En este caso, la conceptualización de algunos puntos importantes. Como introducción tenemos que el trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la satisfacción personal. Por desgracia, actividades indispensables como la producción de alimentos, la extracción de materias primas, la fabricación de bienes, la producción de energía y la prestación de servicios implican procesos, operaciones y materiales que en mayor o menor medida crean riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. Bien, entonces vamos a definir esta parte de seguridad en el trabajo. Tenemos que la seguridad en el trabajo es un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo que se produzcan los accidentes de trabajo, en este caso las técnicas de seguridad. Nos dice que este concepto está basado en su mayoría en el esfuerzo para controlar las lesiones durante el trabajo, que sería como lo adecuado. Existen algunas técnicas activas dentro de todo esto. Dentro de las técnicas más importantes encontramos la planificación y la prevención antes de que se produzca el accidente. Fíjense que, bueno, ahorita que se menciona esto, no referente directamente a lo que es en algún trabajo en específico, pero por ejemplo, platicando con las personas, no sé, retomando esta parte de lo del COVID, si se dan cuenta, bueno, en México somos como muy chistosos, porque las personas, o la mayoría de las personas, exige una cura, exige una vacuna, ¿no? Para poder salir de la situación. Aquí el problema es que la gente no prevé. Desgraciadamente en México tenemos una cultura donde la gente no prevé. La gente quiere soluciones, más no prevenciones. Y desde ahí ya estamos mal. Creo que también la cultura que tenemos en ese sentido es la que nos lleva a pensar que es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Me explico? Es como, no sé, es algo medio extraño. Pero también así sucede dentro del trabajo y de la industria. Por ejemplo, bueno, retomando la parte del COVID, las personas quieren cura, las personas quieren vacunas que les quiten la enfermedad,
pero ¿por qué no mejor no se cuidan? ¿Por qué mejor no cuidan su salud? ¿Por qué mejor no comen de manera saludable? ¿Por qué mejor no cambian sus hábitos, entre algunas otras cosas? La prevención muchas veces es mucho mejor que llegar hasta el punto de la cura, porque a veces simplemente no hay cura. Y lo mismo pasa en la parte de la industria. Desgraciadamente hay personas que llevan a cabo sus funciones y que ejecutan su trabajo de una forma como Dios les da a entender o sin tomar como las precauciones necesarias, cuando en realidad lo ideal es que se tiene que planificar y prever antes de que se produzca un accidente. ¿Sale? Si nosotros planificamos o prevemos las funciones específicas que tenemos dentro de la empresa, nosotros en gran medida vamos a reducir el riesgo de que se genere algún accidente de trabajo, ¿sale? Pero eso es solamente si nosotros ponemos este hincapié en la parte de la prevención, porque si no, no va a funcionar de otra forma. Y esa es una de las técnicas activas dentro de. Otra de ellas es identificar los peligros existentes en los puestos de trabajo y posteriormente se evalúan los riesgos e intentan controlar mediante ajustes técnicos. Es decir, una vez que yo ya me di cuenta que en realidad mi trabajo es peligroso, que en realidad el hecho a lo mejor de yo manipular cierta sustancia química diario y con cierto procedimiento puede que me cause algún problema, la pregunta es, entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese riesgo reduzca? O sea, ¿cuáles van a ser mis estrategias que voy a tomar en cuenta o las estrategias que voy a tomar en cuenta para que posteriormente yo pueda generar la misma función, pero con un menor riesgo de trabajo, ¿sale? Entonces, todo este tipo de evaluación de riesgos es la que nos va a permitir tomar, ¿cómo se le dice? Estrategias o formar estrategias para llevar a cabo la función sin exponerte de manera, pues, grave, ¿no? Y, por ejemplo, entonces en esta parte nos pone un ejemplo, nos dice que la evaluación de los riesgos y la inspección de seguridad. O sea, son como dos opciones que se pueden dar ante todo esto. Dos opciones que se pueden dar ante todo esto para que simplemente podamos evitar o podamos reducir el riesgo de tener un accidente de trabajo. Por otro lado, tenemos las técnicas reactivas. Nos dice que son aquellas técnicas que actúan una vez que se ha producido el accidente. ¿Sale? Entonces nos dice que intentarán determinar las causas de este para posteriormente proponiendo e implantando unas medidas de control y se pueda evitar o pueda volver a producir. Es decir, la investigación de accidentes o el control estadístico del accidente. Estas técnicas de reactivas nos hablan justamente de lo que les comentaba, o sea, si nos vamos desde el lado del virus, o sea, la mayoría de las personas lo que quieren es una cura mediante a lo mejor una vacuna, mientras no tienen la manera de prevención. Entonces, una manera reactiva justamente es la investigación de lo sucedido y posteriormente, según las cifras estadísticas, qué es lo que tenemos que hacer para para que no se vuelva a repetir, para que no vuelva a suceder. ¿Sale? Tomar estrategias o medidas de prevención, pues para que no vuelva a suceder ese accidente. Bien, en esta parte de riesgo en el trabajo, tenemos que el trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se conocen o no son estudiados o evaluados, pueden desencadenar una alteración de la salud propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o una enfermedad común derivada de las condiciones de trabajo. En el artículo 473 nos dice que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que se están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Bien, dentro de todos estos riesgos vamos a encontrar esta clasificación. Vamos a encontrar los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos ergonómicos y los riesgos biológicos. Vamos a iniciar en la parte de arriba con los riesgos físicos. En estos riesgos físicos vamos a encontrar el ruido, la temperatura,
la iluminación, las vibraciones, la radiación ionizante o no ionizante, las temperaturas extremas, en este caso el frío extremo o el calor extremo, y la radiación. O sea, si nos damos cuenta entonces, en estos riesgos de trabajo vamos a encontrar características que literalmente todos los trabajos tienen. O sea, realmente todos los trabajos tienen este tipo de riesgos físicos, ¿sale? Entonces, si nos vamos desde el punto de vista, por ejemplo, hasta un oficinista, un godín, por así llamarlo, también tiene riesgos físicos. Por ejemplo, la iluminación. La iluminación del equipo de trabajo, en este caso de la computadora, a la larga causa un efecto pues fuerte en la vista. De hecho, la vista se deteriora con el paso del tiempo y bueno, entre algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso a lo mejor de la industria automotriz, ¿no? Se me ocurre a lo mejor una fábrica de llantas. El ruido, las vibraciones, las temperaturas que pueden existir dentro de la fábrica, entre algunas otras cosas. Por otro lado, tenemos los riesgos químicos. Dentro de los riesgos químicos vamos a encontrar los polvos, los vapores, los líquidos y los disolventes. Vamos a suponer, no sé, una persona que trabaja en, no sé, se me ocurre a lo mejor en... ay, ¿cómo se llaman estos? Tengo la idea, pero no me acuerdo del puesto de trabajo. Bueno, los que se encargan de matar las plagas y todo ese tipo de cosas. No me acuerdo cuál es el nombre. Fumigadores. Sale los fumigadores. A final de cuentas, los fumigadores tanto utilizan polvos, como utilizan líquidos, como utilizan disolventes, como utilizan todo este tipo de sustancias que a la larga obviamente son súper dañinos. Digo, si se trata de matar alguna plaga, obviamente son elementos dañinos, o sea, son pues, para matar, ¿no? Ahora, a lo mejor no son para grado humano y no tiene el mismo efecto en el humano que en la plaga, pero de todos modos sí tiene efectos secundarios y afectaciones en el ser humano, ¿no? Por otro lado, tenemos los riesgos ergonómicos, que nos habla de la herramienta no adecuada para el trabajador y de las posturas inadecuadas. Ujú. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, bueno, ahorita que estamos viendo la imagen esa, se me ocurre un cargador, a lo mejor de una empresa, un acomodador de almacén, entre algunas otras cosas, los que utilizan montacargas y todo ese tipo de cosas, que a veces tienen que cargar cajas, tienen que cargar cosas, o a lo mejor tienen que usar guantes, cascos, botas y a lo mejor no tienen todas estas características y vienen las lesiones, por ejemplo, de la espalda, de la cintura, de los brazos, entre algunas otras cosas. Y finalmente tenemos los riesgos biológicos, que nos habla de anquilostomiasis, carbunco, la alergia, el muermo, el tétanos, entre algunas otras cosas. Estamos hablando de todos aquellos riesgos biológicos que van a tener afección directa en nuestro organismo, sea mediante bacterias, sea mediante hongos, sea mediante virus, entre algunas otras cosas. Que también algunos podrán decir que es como lo más peligroso, pero a final de cuentas cualquier riesgo de trabajo resulta muy peligroso. O sea, por ejemplo, no sé, si no te atiendes bien, no sé, una parte de ruido o de vibraciones, puedes terminar afectando directamente a tu oído y puedes terminar con una sordera definitiva. Por ejemplo, en el caso de los polvos, los disolventes, a final de cuentas son agentes tóxicos que van a venir a perjudicar el organismo y nos pueden causar grandes infecciones, intolerancia o, ¿cómo se le dice? Tolerancia a los medicamentos. Por ejemplo, no sé, hay medicamentos que funcionan a tal nivel y hay agentes químicos que a la larga te producen tolerancia al medicamento, es decir, tú puedes tomar 2, 3, 4, 5 aspirinas y no te va a hacer efecto para nada, porque desarrollas esta tolerancia. Lo mismo va a pasar con los riesgos ergonómicos, donde al final cualquier lesión física, en este caso, pues va a ser también un parteaguas importante para que ya no puedas ejecutar bien tu trabajo. ¿Sale? Entonces, todos este tipo de riesgos tienen como su chiste, tienen su ciencia y todos van a ser importantes dentro de la ejecución de un trabajo.
Por otro lado, tenemos la parte de los accidentes de trabajo. Nos dice entonces que toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte, ¿sale? Esa es la parte también, o bueno, se le llama así también a un accidente de trabajo. Tenemos también diferentes causas de los accidentes. Nos dice que los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. ¿Sale? Esto es como muy básico. La parte del mantenimiento de las áreas de trabajo, herramientas de trabajo, maquinarias, lugares, etcétera, va a ser como muy importante para que el trabajador pueda desempeñarse de manera eficiente, eficaz y eficiente, porque si no, definitivamente van a ocurrir este tipo de accidentes. Aunque a lo mejor el trabajador tome las medidas necesarias en su persona para la ejecución del mismo, si las condiciones no permiten que esto se lleve a cabo, obviamente se van a generar este tipo de accidentes que pueden terminar en una gravedad o hasta en la muerte. Bueno, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Los veo mañana a las 7 de la mañana. Si tienen dudas de sus recetas, escríbanme al grupo de WhatsApp, ¿vale? Va, pues, chef. Órale, pues nos vemos mañana, que estén muy bien. Sí, chef, gracias. Bye bye. Igual.